Bien, y nos acompaña Nelly Aedo, representante de la Defensoría del Pueblo. Hoy vamos a hablar acerca de la cuota indígena y la representatividad en el marco, por supuesto, de las elecciones regionales y municipales 2022. Nelly, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jairo. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. La primera pregunta que viene al tema es, ¿qué es una cuota, no? Y en específico, ¿qué es la cuota indígena, justamente en el marco de las elecciones que vamos a celebrar el próximo 2 de octubre? Bien, la cuota indígena es un mecanismo previsto por la Constitución Política, así como por la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Este mecanismo obliga a los partidos o movimientos políticos a incluir dentro de sus listas de candidaturas para gobiernos regionales y municipalidades provinciales un mínimo de 15% de representantes de las comunidades nativas, campesinas o de los pueblos originarios. Hay que precisar, estimado Jairo, que esta medida tiene por finalidad promover el derecho de los pueblos indígenas a participar en los espacios de toma de decisiones y los organismos del Estado, en este caso, que son de elección popular, ¿no? Claro que sí. Conforme lo previsto en la norma, que es el convenio 169 de la OIT, un convenio precisamente que aborda derechos de los pueblos indígenas, y también está establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, si bien es cierto, hay esta especificidad de la norma, es decir, en lo legal está prevista la participación de los pueblos indígenas en las elecciones que se realizan, ¿no? En este caso, en las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar el 2 de octubre. Sin embargo, ¿se ha logrado, aún con la norma que existe, la representatividad o es lo contrario? Hay que señalar y reconocer que esta norma, ¿no es cierto?, que viene implementándose desde las elecciones del 2006, es un avance importante a nivel del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, su implementación requiere ajustes para que esta participación pueda ser realmente efectiva, ¿Qué ¿no? clase de ajustes, Eh, por ejemplo? Ahí, antes de indicar esto, me gustaría ejemplificar. Por ejemplo, si bien el número de candidatos indígenas por cuota, tanto en los procesos regionales como municipales, ha ido incrementando por cada año en que se aplicó esta medida. Se empezó con 628 cupos, digamos, o escaños en el 2006, y ahora hay más de 3.853 en realidad, ¿no? Esa es la cifra con la que se ha previsto. Porque la cuota indígena hay que señalar que se aplica en diversos departamentos del país que tienen alta población indígena. Sin embargo, el número de candidatos que han sido electos no cubre todos los cupos dispuestos para los representantes indígenas. Así se ha identificado que en este periodo del 2006 al 2018, un total de 441 autoridades electas por cuota, ¿no? Efectivamente, tenemos un total de 441 autoridades electas por cuota indígena, de los cuales el 19%, es decir, 84 apenas, fueron mujeres, y el 81%, 357, fueron hombres. Pero si analizamos esta cifra, estimado Jairo, veremos que hay pues digamos, pese a que hay un grupo amplio de cupos dispuestos para los candidatos indígenas, los que logran acceder al cargo es un número bastante inferior, ¿no?, a los cupos dispuestos. Claro, Entonces, si ese bien es es cierto, el son tema, ¿no? avances, pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces para alcanzar esta representatividad que tanto se anhela? Ahí lo que corresponde es que se pueda hacer una reforma normativa, ¿no? Porque esto, recordemos que está dispuesto por una norma. Entonces no solo es el tema de, digamos, ya las acciones que pueda tomar el Jurado Nacional de Elecciones, las autoridades electorales en pleno proceso electoral, sino más bien se requiere que la ley pueda modificarse
para que pueda, digamos, superarse el tema de la cifra repartidora. Como se recuerda, en los procesos electorales se utiliza el mecanismo, ¿no es cierto?, de esta cifra repartidora, el cual permite que las representaciones se den en forma proporcional a la votación obtenida para una elección de acuerdo a las listas de candidatos, ¿no? Y casi siempre son los más votados quienes obtienen esta representación. Entonces, se ha hablado que para superar esta dificultad podría preverse aplicando una figura de escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no? Pero ello, como señalo, requiere una reforma, legislativa, una priorización por parte del Congreso para debatir esta dificultad y poder superarla. En el 2018, ¿no?, para las elecciones que se dieron ese año, la Defensoría del Pueblo advirtió esta dificultad y pidió pues que se priorice, ¿no?, su debate. Sin embargo, finalmente las propuestas que presentaron las propias organizaciones indígenas al legislativo fueron archivadas. Algunos dirían que los avances legales no son suficientes, es decir, no es suficiente colocar en la norma no solamente en términos de postulación que hayan cuotas electorales y en específico cuotas para los pueblos indígenas y que después, por ejemplo, como usted señala, ¿no?, que hayan escaños reservados para los pueblos indígenas. Algunos dirían que eso no es suficiente, sino más bien que es necesario un cambio cultural dentro de nuestra sociedad. Es cierto, se necesita un trabajo integral en estos temas, no solamente el formalismo de la norma, también se requiere trabajar de la mano con los partidos políticos, los movimientos regionales, locales. Le doy un dato, estimado Jairo. El Jurado Nacional de Elecciones ha informado que el 49.8% de las candidaturas indígenas a regidurías municipales fueron ubicadas en el tercio inferior de sus listas, mientras que solo el 17.9% en la parte superior. Esto en todo este periodo que hemos señalado que se viene aplicando la cuota indígena, ¿Y cómo ¿no? lo solucionaríamos? ¿Colocándolos arriba, en el medio? ¿Cómo se solucionaría este tema? Porque usted bien especifica que los colocan prácticamente en la cola, ¿no? ¿Habría alguna solución al respecto si es que se modificaría esa ubicación? Y ahí quiero retomar lo que señalábamos de un cambio cultural y un trabajo integral, ¿no? Lamentablemente, medidas afirmativas como la cuota joven, la cuota indígena, en su momento la cuota mujer, ahora ya hay, ¿no es cierto?, el tema de la alternancia para el caso de las mujeres, pero muchas veces pasa por un cumplimiento formal porque no hay un apropiamiento del cumplimiento de los derechos en los partidos políticos. Por esto es que a veces los colocan en las partes inferiores para cumplir esta formalidad que exige la norma. Entonces, creo que de la mano es importante trabajar fuertemente, no solo durante el año que dura, ¿no es cierto?, todo el calendario electoral, sino trabajar permanentemente con las organizaciones políticas, la concientización sobre los diversos grupos que existen en la población y la necesidad de respetar estos derechos de participación política que tiene cada grupo, en este caso las comunidades campesinas y las comunidades nativas y las indígenas. Por supuesto. Aún hay mucho trabajo por hacer, no solamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, sino de cara al futuro de nuestra democracia. Han sido las declaraciones de Nelly Aedo, representante de la Defensoría del Pueblo. Veremos qué sucede, Nelly, en el marco de estas elecciones que se celebran el próximo 2 de octubre. ¿Cuál va a ser la representatividad que van a alcanzar los pueblos indígenas? Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Buen día. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos.